Saludos, mi nombre es José Luis Cordone Félix, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de Santiago. Este trabajo es de la asignatura de Programación 3 impartida por el ingeniero Freddy Santos. En este trabajo estaremos viendo algunos conceptos de los objetos utilizados en Visual Basic. Comencemos. Aquí podemos ver nuestro objeto Toolbox y vamos a comenzar a definir. Bueno, el Toolbox, aparte de la definición que ya está mostrada en pantalla, a mi entender, más claro, obviamente, es un cuadro de herramientas en el cual contiene controles que utilizaremos en el momento de nuestros proyectos. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades, en el cual está el select objeto, el label y el text box. El select objeto, como su nombre lo dice, esto es para seleccionar los objetos, o en otras palabras, gracias a esto podemos seleccionar determinadas propiedades. El label, pues esto es otra de sus propiedades, la cual la utilizamos para mostrar textos, campos, mensajes que el usuario no puede modificar. El text box, sin embargo, este lo utilizamos para contener textos en los cuales el usuario sí puede modificar. Aquí podemos ver otras de sus propiedades. El count box, que esto prácticamente es un cuadro combinado en español para seleccionar una o más opciones. El list box, que como su nombre lo dice, esto es una lista de opciones prácticamente que se lo facilitan al usuario al momento de elegir. También está lo que es el checkbox, el cual esto crea una casilla que el usuario pues puede elegir fácilmente si algo es verdadero o falso, como por ejemplo en los exámenes de falso y verdadero o de selección múltiple se hace un pequeño recuadro pequeño que cuando lo marcamos con corchete, ese es nuestro checkbox. A ese recuadro es que nos referimos. También está el scroll bar, el tag string, que el tag string, pues en otras palabras, esto es un control que contiene una colección de una o más pestañas, el cual nos permite crear varias, vamos a decir que páginas en un mismo formulario. Mayormente lo podemos ver en Excel, que es lo más común. Aquí vemos otro de nuestros objetos, que es el Solution Explorer, el cual este se encarga pues prácticamente de la seguridad de nuestro equipo y de notificar los errores para que nuestro equipo, digamos que funcione a la perfección. Aquí vemos algunas de sus propiedades. El error leaks, que como su nombre lo dice, eso es una lista de errores, es decir, que nos muestra los errores en nuestros programas prácticamente, los errores específicos. El buscador de errores, que lo podemos utilizar para ver si nuestro programa está corriendo bien, si tiene algún código mal, etcétera. También está el búsqueda de errores de implementación, entre otros. Aquí podemos ver el objeto Property Window. En otras palabras, esto es la ventana de propiedades, que como ahí lo dice claramente, se usa para mostrar las propiedades de los objetos seleccionados en los dos tipos principales de ventanas disponibles. Creo que está claro. En dado caso de, pues digamos que es el lugar donde se encuentran y se aplican las características de los objetos que vamos a utilizar o que vamos a crear en Visual Basic. Perdón. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades, que son las ventanas prácticamente. Aquí vemos otro objeto que es el objeto import. Este objeto nos permite agregar a nuestros proyectos una o varias clases, en otras palabras paquetes, según lo que necesitemos, es decir, ya sea para importar diferentes clases que se van a utilizar en el programa.
También vemos algunas de sus propiedades, como por ejemplo el System Collection Generic, entre otras. Por ejemplo, el System, lo utilizamos prácticamente para ejecutar nuestros subprocesos o comandos del sistema operativo, obviamente. También está lo que es el System Collection, que digamos que es un espacio de nombres que proporcionan clases que se utilizan para implementar el comportamiento en el tiempo de ejecución. También podemos ver algunas otras de sus propiedades, como por ejemplo el System IO. Sí. Esto pues contiene tipos, digámoslo así, que permiten leer y escribir en archivos, flujos de datos y tipos que brindan soporte básico, vamos a decir que para nuestros archivos. También está el System Data SQL, que proporciona acceso a las clases que representan arquitecturas, es decir, permite crear componentes que administran datos. Ahí está bien, sí, está bien ahí. Creo que está bastante claro. Aquí hay algunas de sus propiedades, otras mejor dicho. El System Text y el System Window Form. El System Text, pues digamos que es aquel que contiene las unidades de clase, funciones, tipos de variables, constantes, en el tiempo de ejecución. Continuemos. También podemos ver lo que es el objeto namespace. Es una forma de agrupar un conjunto de tipos, por ejemplo clases o un espacio dominado, etc. En otras palabras, digamos que es un contenedor abstracto, vamos a decir que para organizar clases dentro de un entorno, agrupándose de un modo más lógico y jerárquico. Creo que así está bien, sí, así está más claro. Para que no haya duda, podemos ver algunas de sus propiedades, lo que es el name, o sea, lo del nombre, que es aquella propiedad que te permite asignar nombres a nuestro namespace. Creo que está bastante claro, no hay por qué abundar mucho. Está el tip, que nos indica el tipo de elemento del que se trata. El service contract atributo, XML tip atributo, entre otras y demás propiedades que podemos ver ahí. Aquí podemos ver el objeto class program, que esta prácticamente es una descripción de un grupo de objetos, digámoslo así, con propiedades en común, ya sean atributos, comportamientos similares como por ejemplo operaciones, la misma forma de relacionarse con los objetos, entre otras. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades. Aquí está nombre, name y tipo, por ejemplo. El nombre, como dijimos anteriormente, o como muestra ahí en pantalla, esto es para especificar o determinar la expresión de cadena que identifica el nombre del objeto. Es el nombre que le colocamos. El name, pues digamos que es aquella que contiene el nombre de la etiqueta para el que requiere un nombre completo. En otras palabras, es aquel objeto que representa el nombre límite del elemento XML. Para los que no saben qué es el XML, pues esto es un lenguaje marcado, el cual vamos a decir que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos. Está bien, sí, creo que no lo dejo con dudas. Bueno, aquí está el chip nuevamente, que es el que establece el tipo. Continuamos. También está el objeto button, que en otras palabras esto viene siendo los botones. Aquí le podemos mostrar un ejemplo a mano derecha y vamos a darle una pequeña definición en cuanto a button, aparte de la que está en pantalla, con nuestras propias palabras para que sea un poquito más claro. Los buttons pues son aquellas herramientas fundamentales las cuales nos sirven como, vamos a decir que detonantes de una nueva función al realizar una acción, como darle clic por ejemplo, y así sucesivamente. Aquí vemos algunas de sus propiedades, lo que es el text, que es aquel pues
que utilizamos para editar y cambiar el nombre del botón. El full color, que es aquella propiedad, digamos, que nos permite cambiar el color de las letras. El text align, que como lo dice claramente es aquella propiedad que obtiene o establece la alineación del texto en el control de botón. También podemos ver lo que es el back color, que es aquella que nos permite cambiar el color de fondo de nuestro botón. El font, obviamente no se puede quedar, que es aquella a la cual nos permite darle un formato de letra. El size, que prácticamente es para editar el tamaño de nuestro botón. El anchor, pues esto es para establecer los bordes del contenedor, el cual se está enlazando a un control determinado, como se cambia el tamaño, etc. Aquí podemos ver otro de nuestros objetos, que es el group box, el cual se utiliza para proporcionar un agrupamiento identificable para otros controles. Sí, creo que está claro. En dado caso de, pues dejémosle otra definición por si acaso. Esto es para agrupar, digamos, que otros objetos, los cuales se utilizan muchos en la barra de herramientas, ciertamente. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades: AutoDropped, AutoSizeModel, AutoSizeDefault, entre otras. Aquí podemos ver el objeto Label, que este objeto prácticamente es un componente que se utiliza para mostrar texto, como el contenido de variables, campos de mensajes, pantalla, que es como se le definió anteriormente, que esto es prácticamente aquellos que podemos mostrar los textos pero que el usuario no puede editar. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades: el background color, también está el font board, el font itar, imagen indent, font typeface, entre otras. Aquí podemos ver lo que es el link label. Esto, pues digamos que es un control que nos sirve para abrir una página web, un archivo Word, Excel, PDF, etc. En otras palabras más claras, es aquel que representa un control de etiqueta de Windows para mostrar un hipervínculo. Esto es para nosotros, por ejemplo, los documentos de Word a veces nos piden en la bibliografía que copiemos, por ejemplo, los links, las direcciones IP. Eso viene siendo. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades, que el link color, que como lo dice claramente, esto establece el color utilizado para el vínculo, al momento de utilizar el vínculo. También podemos ver lo que es link, link buyer, link area, link bicep, tag stop, el text, entre otras. Bueno, el text, digamos que esto nos permite indicar el texto que aparece y así sucesivamente. Aquí podemos ver otro de nuestros objetos, que es el Max Text Box. Text Box. Esto es un control de textbook mejorado que admite una sintaxis declarativa para aceptar o rechazar la entrada del usuario. Más bien, digámoslo así. Esto es, pues en español viene siendo la caja de texto enmascarados, por así decirlo. Esto es para distinguir entre la entrada del usuario, ya sea correcta, incorrecta, entre otras. Aquí le mostramos algunas de sus propiedades: el Select Text, Read Only, Power Chat, y así sucesivamente. Podemos ver aquí también nuestro objeto Menu Street, que esto es digamos que es un menú o un control prácticamente que nos permite ya añadir, modificar, eliminar menú en una aplicación, vamos a decirlo así, porque es lo correcto, obviamente. Vamos a ver aquí debajo, aquí vemos un ejemplo del menú Straight. Aquí se fue detrás, continuamos. Okay.
Aquí vemos algunas de sus propiedades: el context minus right, the fabric major, window listening, show item, así sucesivamente. Vamos a continuar para hoy ahorrando tiempo. Bueno, aquí vemos uno de nuestros objetos, vamos a decir, más utilizados, que es el panel. ¿Qué es el panel? Bueno, pues digamos lo que lo utilizamos para agrupar colecciones de controles, por así decirlo. En otras palabras, esto representa un contenedor, por así decir, de controles que se pueden incluir dentro de un objeto, ya sea una ventana, árbol, etcétera, a fin de escoger o conseguir una colocación de controles más precisa dentro de un contenedor principal. Aquí podemos ver aquí arriba, vamos a decir a mano izquierda, un ejemplo del panel. Continuemos. Aquí vemos algunas de sus propiedades, las cuales pues digamos que la horizontal alignment, lo utilizamos prácticamente para establecer la alineación horizontal del contenido. Como le dice ahí claramente, el screen bar, establece la visibilidad y la posición de las barras, ya sea el desplazamiento de un papel, etc. El rat, visual, direction, the far button, height, entre otras. Aquí podemos ver también nuestro objeto Picture Box. Bueno, una forma más clara, este es un control el cual nos permite visualizar imágenes al usuario. Aquí podemos ver un ejemplo aquí debajo. Vamos a continuar. Estas son algunas de sus propiedades: image, seed model, entire map, error de imagen, left, visual, dot. Bueno, estas son algunas de todas las que tiene, porque obviamente hay más propiedades. Aquí esta es una de nuestros objetos, que utilizamos mucho y podemos ver ya sea en videojuegos y así. Esta es la barra de progreso. Esto nos proporciona prácticamente una representación visual del progreso de carga, ya sea de un programa, videojuego, etc. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades: el value, el location, mark, image, speed, right or left, steer, max, scrolling. Bueno, digamos que el value, pues esto nos indica el valor actual de la barra, o mejor dicho, el proceso que estamos midiendo, por así decirlo. Vemos el location, que esto prácticamente son para las coordenadas de las esquinas superiores de la izquierda, entre otras definiciones en cuanto a esas propiedades. Perdón, le dimos hacia atrás, vamos a proceder. Aquí podemos ver uno de nuestros objetos, el text box, muy famoso por cierto. Esto pues vamos a decir que son aquellos cuadros de textos del formulario de Windows Phone, que es donde más se utilizan, para obtener entradas de usuario o para mostrar textos. Aquí debajo podemos mostrarle un ejemplo claramente con la imagen. Esto pues, como dije anteriormente, esto lo utilizamos para introducir textos, los cuales nos permiten, le permite al usuario escribir un texto para su posterior programa. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades: el border style, el font size, el size, background color, front type seed, solution star, entre otras. Aquí vemos el objeto shimmer o shine, que prácticamente esto es un componente igual que otros que podemos encontrar prácticamente en la caja de herramientas de nuestro Visual Studio, nuestro Visual Basic y así. Esto pues solamente se ve durante el tiempo, vamos a decir, que del diseño. Luego de ahí pues se oculta. Aquí vemos algunas de sus propiedades. Obviamente faltan más propiedades, pero aquí hay algunas. Por ejemplo, el enable,
que esto pues determina el objeto para responder, si el usuario puede provocar, eh, bueno, perdón, esto vamos a decir que esto nos permite si el usuario puede provocar alguna acción. El auto reset pues prácticamente establece un valor booleano que indica si el timer debe generar el evento o no, si ya sea falso, verdadero, entre otras. También vemos lo que es el objeto OpenFillDialog, que ciertamente pues representa un cuadro, como lo dice acá en la pantalla, el cual pide al usuario que abra un archivo. Esta clase no puede heredarse, obviamente que no. Permite manejar el diálogo de abrir archivos, entre otros. Pues si eso no le quedó muy claro, digámoslo así. Esto es una representación de un cuadro de diálogo muy común, por cierto, el cual le permite al usuario especificar un nombre de archivo para abrir ya sea un archivo o más de uno. Aquí vemos algunas de sus propiedades. El ArcStation, que prácticamente indica si el cuadro de diálogo agrega automáticamente una extensión a un nombre de archivo en caso de que el usuario omita dicha extensión. El Set Back Exit, el Count Raise Events. Continuemos hacia acá. Estas son otras de sus propiedades. Aquí podemos ver claramente algunos de sus ejemplos a mano derecha al momento de la ejecución, de programar y todo eso. Perdón. Aquí vemos lo que es el objeto database, que esto es digamos que una base de datos, pero simplemente que es una colección organizada de datos, ya sean tablas, consultas, informes, vistas, etcétera. Aquí vemos algunas de sus propiedades, como por ejemplo el name, el date grid, size, el number of user, space able, status, all over. También hay otras, como por ejemplo el model type, no está ahí, pero es una de las propiedades a las cuales pertenece a la data de base, al database, perdón. Esto es prácticamente el uso del database. Sí. Esto es un comando que se utiliza para designar una base de datos externa, ya sea de datos. En otra palabra, pues digamos que se dirigirían a las próximas consultas de SQL en el proceso actual. Creo que está claro. En dado caso de tener duda, pues esto lo utilizamos para designar una base de datos externa. Simplemente aquí vemos algunas de sus propiedades, en donde está el name, model type. Si podemos ver, algunas de las propiedades se repiten en diversos objetos, como por ejemplo el name, el model y así sucesivamente. Pero esto se debe a que son propiedades las cuales digamos que son por obligación, porque cada programa que vayamos debe llevar un nombre. Alguna ventana que vayamos a crear debe de llevar un nombre, debe llevar un tipo, o sea, el modelo del tipo, de qué tipo es, y así. Perdón, se hizo un pequeño. Ok, acá podemos ver otra de nuestros objetos, que es, vamos a decir en español, la tabla. Que esto es la base de datos, se refiere al tipo modelado de datos, que digamos que son aquellos objetos de base de datos que contienen todos sus datos, pero en tablas, de una manera organizada, ya sea en formato de fila, columnas, algo similar a una hoja de cálculo prácticamente. Aquí vemos algunas de sus propiedades, las cuales están creo que bastante claras. Background, big color, que esto nos da el color de fondo a la tabla. El background, esto permite colocar un fondo, ya sea con imágenes y eso, y demás propiedades que están ahí a continuación, o debajo mejor dicho.
pequeño, se frisa un poquito ahí. Continuamos. Aquí podemos ver la propiedad de registro, que digámoslo bien, esto es un tipo de dato estructurado por la unión de varios, vamos a decir, elementos bajo una misma estructura, para que no tengan dudas. Un ejemplo de esto está ahí en pantalla, que es, por ejemplo, en una tabla de nombres, direcciones, cada fila contendrá un nombre, una dirección. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades aquí debajo. Error load. Son un poquito incómodo pronunciarlo así en inglés, pero bueno, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Continuemos. Ok, se frizó un poquito ahí, otra vez regresó. Estas son otras de sus propiedades. Aquí debajo podemos ver un ejemplo de lo que es un registro, una representación gráfica. Aquí vemos lo que es el objeto campo. Digamos que esto es, bueno, un tipo de variable. Eso es un tipo de variable de cualquier tipo que se declara directamente, ya sea de una clase o struct. Si, bueno, para los que no tienen mucho conocimiento en cuanto a la programación, un campo es aquel espacio de almacenamiento para un dato en particular. No se compliquen, es así. Aquí vemos algunas de sus propiedades, muy claras por cierto, para que no haya dudas. El value, que esto especifica el valor del campo. El missing, que indica si se ha encontrado el campo en el conjunto. El color, que esto devuelve el color, etcétera. Aquí vemos lo que es los datos. Los datos son el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transacción de interés para distintos objetivos, entre los cuales se encuentra la toma de decisiones. En otras palabras, los datos son números, letras, símbolos, los cuales describen objetos, condiciones o situaciones. Todos esos son datos. Aquí vemos algunas de sus propiedades. El value, nuevamente, el configurable, si eso es falso, es verdadero, el numerable, y así sucesivamente. Aquí vemos otros de nuestros objetos. Aquí vemos el SQL create database, el create table, el select front, el insert intern values, entre otras. Digamos que el create base se puede definir como crear base de datos, como la creación de un conjunto de datos creados de manera precisa y lógica, cuya información será luego utilizada o implementada en alguna función debido a la necesidad por la cual se creó la base de datos. También vemos lo que es create table, el table o tabla. Se utiliza para crear una nueva tabla en una base de datos. Se puede crear una copia de una tabla existente utilizando combinación de las sentencias, y así sucesivamente. Aquí vemos otras definiciones de esas propiedades, que por ejemplo está el select from, que esto se utiliza para seleccionar datos de una base de datos. El insert interval, que esto se utiliza para insertar nuevos registros en una tabla. También vemos lo que es el SQL client, que bueno, en otras palabras, aparte de lo que ya está mostrado en pantalla, de una forma más clara, el SQL client pues es un recurso para la administración de bases de datos mediante el lenguaje de consulta estructurado, o sea, el SQL, el cual también es un espacio de nombres designado para recursos con el fin de ayudar a implementar operaciones SQL. Aquí vemos algunas de sus propiedades, que es la versión de archivo, ruta de instalación. También podemos mencionar lo que es el agrupado, los informes de comentarios de clientes. Acá está. Esta es la continuidad de sus propiedades. Aquí lo dejo de una forma más clara en español para que puedan entenderlo. Aquí podemos ver otros de nuestros objetos. Aquí está el SQL Data Adapter, o sea,
El SQL, el dato adaptable, por así decirlo, que esto representa un conjunto de comandos de datos y una conexión a una base de datos que se usan para rellenar. También está el SQL Command, que este representa un procedimiento almacenado o una instrucción de que se ejecute una base de datos. El SQL excepción, pues esto digamos que es la excepción que se produce cuando SQL Server devuelve la advertencia o un error. Ese viene siendo la excepción. Aquí podemos ver otras de sus propiedades, que está el SQL Connection, sql.com.open, sql.com.clocks. El SQL Connection, pues este representa una única sesión con un origen de datos SQL. El sql.com.open, esto abre una conexión de base de datos con la configuración de propiedades especificadas. También está el sql.com.clocks, que esto cierra la conexión con la base de datos. Es el método preferido para cerrar cualquier conexión abierta. También vemos lo que es el objeto ServName, que digamos pues este especifica el nombre y el puerto que el servidor utiliza para identificarse. Con una correcta configuración, este valor se puede determinar automáticamente, pero es recomendable especificarlo explícitamente para evitar problemas durante el arranque. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Aquí vemos algunas de sus propiedades, como ya lo había mencionado en los demás objetos. Está el name, que esta es una propiedad en el cual nombraremos e identificaremos nuestro servidor. También está el password, que esto viene siendo en español la contraseña, que esta es la que nos permite, después que hayamos ingresado el nombre del usuario del servidor, nos permite entrar al menú. Esto viene siendo nuestra clave de acceso. Aquí está el objeto add_new_data_source, que este pues digamos que nos permite crear una fuente de datos dentro de un proyecto. Así está más claro. Aquí vemos un ejemplo aquí debajo. Aquí podemos ver también lo que es el show_data_source, que digamos que esta es la ubicación, digámoslo así, es la ubicación donde se utilizan los datos o donde se almacenan los datos que se van a utilizar. En otras palabras, digamos que es un nombre que le damos a la conexión establecida de una base de datos desde un servidor. También está lo que es el dataset, que es lo regular. De una manera más clara, esto es pues un conjunto de datos que está organizado en algún tipo de estructura. En español, pues esto viene siendo, ¿qué sería? Un conjunto de datos y una colección de datos. Habitualmente tabulada, eso es en tabla, como vemos en el ejemplo acá a la izquierda, la parte superior de la izquierda. Eso es una tabla en la cual se registran datos, los nombres, una numeración, fechas, horas, si estuvo autorizado o no. Ahí podemos ver lo que es la propiedad checkbox en esa parte de los cuadritos donde está la autorización. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades que ciertamente pues creo que están claras. Hay algunos que simplemente varían, pero digamos que tienen funciones similares o iguales que las demás propiedades de otros objetos. Aquí está thatcreate, que ciertamente no hay que aclararlo mucho porque lo puse con mis palabras para que esté más claro. Esto es aquel que nos proporciona una forma eficaz y flexible para mostrar datos en formato de tabla. Así de sencillo, eso es. Aquí podemos ver un ejemplo a mano derecha y podemos mencionar otro, que por ejemplo esto puede especificar mediante programación sus propios algoritmos de ordenación, puede crear su propio tipo de celda, puede personalizar fácilmente la apariencia del control, entre otras. Estas son algunas de sus propiedades. El accesible
Bueno, descripción accesible en español. Esta establece la descripción del control que las aplicaciones cliente utilizan. El accesible name o nombre accesible, pues establece el nombre de control de las aplicaciones del cliente y demás propiedades que están ahí debajo. Podemos ver las definiciones. Aquí está el objeto Connection Suite, el catálogo, por así decirlo, el integrador de seguridad. Que bueno, si vamos a definición, pues esto es una cadena que especifica la información sobre una fuente de datos y los medios para conectarse a ella. Esto es lo que son. Aquí vemos algunas de sus propiedades: seguridad integrada, EFIT, Usernet, Network Leverage, el PEC-SID, Transaction Bidding, Tick System Version, entre otras. El Text Connection, pues esto es otro de nuestros objetos, el cual digamos que lo utilizamos comúnmente para una conexión de base de datos. Esto también lo podemos ver ya sea en una hoja de cálculo o un archivo de texto. Aquí pues claramente debemos de definir lo que es el PIN, para lo que ciertamente desconocemos de eso. Es una utilidad de diagnóstico en redes de computadoras que comprueba el estado de la comunicación del anfitrión local con un nuevo o varios equipos remotos de una red que ejecuten IP. La principal propiedad de esto pues es la Connection Stream, que es una cadena que especifica la información sobre una fuente de datos y los medios para conectarse a ella. También aquí vemos algunos de nuestros objetos. Aquí pues lo vamos definiendo uno a uno. El Makebox Show, Makesheet Button y Xnode, por así decirlo. Ahí vemos las definiciones, las cuales están bastante claras. No hay por qué abundar mucho en ellas. Continuamos. Aquí vemos lo que es el objeto ThreadCatchReturn. Pues digamos que esto nos permite manejar errores, ya sea de tiempo de ejecución. Literalmente nos permite intentar, lo que significa thread, ejecutar el código y digamos que atrapar, que viene siendo cache, errores que pueden concurrir en él. O sea, en el momento de nuestra ejecución, esto nos permite pues digamos que intentar una corrupción, capturar datos, etcétera. El propósito de esto pues es detectar y encontrar una excepción generada por códigos en funcionamiento. Algunas excepciones se pueden encontrar en un bloque cache y es posible resolver el problema sin que se vuelva a producir la excepción. También vemos lo que son los focus, clear, enable, start, stop. Pues digamos que el focus, bueno, es un método de bajo nivel destinado principalmente a los autores de control personalizado. Ustedes van a decir como que, ok, José Luis, no entendí claramente. Bueno, vamos a explicarlo porque para eso estamos. El focus pues es un control donde está el cursor de mouse. O sea, si escribimos algo o pulsamos una tecla en ese control, se va a procesar. También está el clear, pues el nombre es claro, que elimina las opciones de los mandatos, es decir, borra la pantalla de texto. Eso no hay que aplicarlo nuevamente porque ya al final se lo expliqué claro que borra la pantalla de texto. Está el enable, que esto pues digamos lo que es una propiedad que lo utilizamos para habilitar y deshabilitar controladores. También está lo que es la propiedad start, que prácticamente esto lo utilizamos para iniciar otros comandos, programas, aplicaciones, abrir documentos, carpetas, exploradores, entre otros. El stop, pues su nombre lo dice, esto detiene ya sea el servicio o mejor dicho suspende la ejecución del programa, lo detiene hasta nuevo aviso. También podemos ver la diferencia entre Application Exit y This Clocks.
Pues en una palabra más clara, digamos que el disk clocks, pues esto es simplemente cierra la ventana en la que se está situando, o sea, es decir, que cierra la ventana en la que estamos ejecutando actualmente. No se cierra la aplicación, nada por el estilo. Más sin embargo, la application exit, pues este sí cierra todo el programa, o sea, si cerramos este, se cierra todo. Las ventanas que cierra el disk clocks y eso se pueden cerrar en application exit. Eso cierra el programa completo, ventanas, aplicación, todo. Y el disk close simplemente cierra las ventanas, pero nos deja con la aplicación abierta. Aquí podemos ver lo que son el objeto de Splash, que claramente pues son las imágenes que se muestran cuando se carga una aplicación, un videojuego, un programa y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí vemos el splash de Windows cuando está iniciando nuestra computadora, nos tira una imagen antes de iniciar. Eso es el splash, una imagen antes de iniciar el programa. Aquí están algunas de sus propiedades. El frontboard estilo, que esto es la forma, vamos a decir, la apariencia del comportamiento de los bordes, de la barra de título, el formulario, etcétera. Está el font, que esta se utiliza para mostrar el texto, editar el texto dentro del splash. El back color, que esto elegimos el color de fondo. El progress bar, que esto es la barra de progreso. Esto es lo que nos representa mientras va cargando. El background imagen, que esto puede ser para la imagen de fondo que puede tener el splash dependiendo del tipo de persona que diseñe, porque por ejemplo puede tener un gusto, puede tener otro, etcétera. Está el Start Position, que es aquella propiedad que te permite iniciar el splash en el centro de la pantalla, eligiendo la opción Centro Script. Está el Suite, que es aquella propiedad que nos permitirá darle un tamaño al splash. También vemos lo que es el objeto, digamos que el login, que este ciertamente es en el momento de notificación de acceder a un servicio, a un sistema que funciona normalmente. Esto pues nos pide un nombre de usuario, una contraseña. Aquí vemos un ejemplo. También podemos poner como por ejemplo el login del momento de iniciar en la página web de la universidad. Nos pide lo que es nuestra matrícula, nuestro nombre de usuario, una clave de acceso. Eso viene siendo el login. Aquí vemos algunas de sus propiedades. El name nuevamente, el certificate, el async key, que esto pues digamos que son las claves asimétricas asociadas con el inicio de sesión. El name es el nombre del inicio de sesión, el certificate es el certificado asociado con el inicio de sesión, entre otras propiedades. También podemos ver lo que es el objeto menú. El menú, pues digamos, el menú es de interfaz de usuario, para ser más claro, porque un menú es una cosa y la interfaz de usuario es otra. Digamos que el menú de interfaz de usuario, pues es el medio, digámoslo así, es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora, dispositivo, en fin, comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Es la interfaz, porque la interfaz viene siendo la comunicación. Aquí están algunas de sus propiedades. These are speed after, dinner, el board color, entre otras. También vemos algunos de los objetos, ya sea consulta, mantenimiento, ayuda, reporte, mensaje, alerta, acerca de, que esto mayormente lo vemos en los menús. La consulta, pues, esto es un método que permite acceder a los datos, una base de datos, y realizar diversas acciones como por ejemplo modificar, agregar, eliminar, etcétera. El mantenimiento, pues, esto realiza ajustes, ya sea el mantenimiento de la máquina, otro tipo de objetos, para ajustar valores tales como la gradación y la densidad,
ayuda, que pues esto pues un menú para determinar un conjunto de opciones que ofrece ayuda al usuario al momento de tener algún inconveniente, alguna duda, algún problema, etcétera. El reporte, esto es para generar, ver, imprimir los diferentes reportes, ya sean representaciones gráficas o no. Los mensajes de alerta pues son aquellos que se representan o pueden presentarse cuando pulsamos la opción salir, que por ejemplo le damos a salir y nos dice, ¿está seguro que quiere salir? Es una alerta. O si cierra no se van a guardar los cambios. Esos son ejemplos de esos mensajes. El acerca de, pues esto nos da una breve, digamos que descripción de quién fue que creó el programa, la aplicación, cuál es su versión de actualización, todo eso. Hasta aquí el final. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan aclarado todas sus dudas y que pasen buenas. Muchas gracias por todo.